Muy buenas tardes. Ya, iniciamos. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia de los comités de estudio del SIGRE México. Esta conferencia está dentro del marco de la Academia de Energía y Aplicaciones Industriales de el SIGRE México. La que sigue, por favor. SIGRE México hacia el 2030, pues pretende promover el desarrollo y la especialización de una nueva generación de ingenieros en sistemas eléctricos y aplicaciones industriales que requiere nuestro país. SIGRE Internacional y México, desde luego, es más que una organización que comparte conocimientos, es una academia global para expertos en sistemas eléctricos, a través de una amplia gama de publicaciones, conferencias, seminarios web, comités de estudio y grupos de trabajo. SIGRE ofrece, desde luego, una grande oportunidad muy invaluable para que los ingenieros desarrollen las habilidades y amplíen sus redes y adquieran profundos conocimientos técnicos. La que sigue, por favor. Los objetivos de SIGRE México al 2025, pues están enmarcados en esto que aquí están en esta pantalla, es sobre la confiabilidad de los sistemas eléctricos, el Sistema Eléctrico Nacional, la innovación y la competitividad, el apoyo industrial nacional y, desde luego, el impulso del capital humano. Se describen ahí más o menos cada uno de estos grandes objetivos y pasamos a la que sigue. El SIGRE Internacional y de la misma manera, el SIGRE México está conformado por 16 comités técnicos. Estos comités técnicos están considerados como el principal producto del SIGRE con sus folletos técnicos. Cada uno de estos folletos técnicos que tiene un gran valor, ya que ofrece información de vanguardia sobre el tema tratado, según la opinión de expertos de diversos ámbitos que abarcan toda la industria de sistemas eléctricos a nivel mundial. En estos folletos técnicos se abordan un ámbito específico y se publican puntualmente conforme la técnica avanza. Este enfoque facilita la elaboración y publicación de un informe imparcial con contenidos fiables. Estos folletos técnicos se someten a un riguroso y exhaustivo y crítico proceso de revisión por pares para garantizar su precisión e integridad antes de ser aprobados por el presidente correspondiente del comité. Es una breve descripción de lo que hacen cada uno de los 16 comités técnicos, y en el SIGRE México, con también sus comités técnicos nacionales, pues tiene justamente en este concepto de la Academia de Energía de SIGRE México poder transferir de todo este tipo de conocimientos. La que sigue, por favor. Bueno, pues el SIGRE México tiene un programa muy amplio de conferencias que son justamente con el liderazgo de los comités de estudio. Esta es, y le damos ya la palabra a José Luis, la tercera conferencia de este gran programa de conferencias. Adelante, José Luis. Antes quisiera tomar la palabra, soy Gerardo Iriart, para presentar a nuestro conferencista de hoy. El ingeniero José Luis García Urresti es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector público como responsable de distintos encargos al interior de la Comisión Federal de Electricidad, entre los que destacan como ingeniero de puesta a punto de subestaciones, responsable de proyectos de líneas y subestaciones, diseño y construcción de la primera granja solar en México para electrificación de comunidades rurales, gerente nacional de normalización hasta antes de la reforma energética del 2013, gerente nacional de proyectos y construcción para CFE Distribución.
Actualmente es miembro del Consejo Directivo de SIGRE México y destacado catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En lo privado es fundador de la empresa Proyectos Electromecánicos Armapec y County Board of Director Manager en México para Shemar, empresa innovadora en soluciones para líneas de transmisión. Hoy el ingeniero García Urresti nos ofrecerá la tercera conferencia SIGRE denominada Código de Red, Presente y Futuro. Adelante, ingeniero García Urresti. Estimado doctor Gerardo, agradezco mucho la presentación a mi participación el día de hoy. Muchas gracias por ello. Igualmente al maestro Magaña por su intervención. Creo que lo que el maestro Magaña nos comparte el día de hoy es muy importante, no solo para quienes ya formamos parte del equipo de SIGRE, sino para todos aquellos que hoy en día nos acompañan y que empiezan a tener sus primeros acercamientos con todo lo que implica SIGRE. Pues creo que la información compartida por el maestro Magaña es de mucha importancia. Y por supuesto, bueno, pues también agradecer a toda la audiencia, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, no solo para el tema de México. La realidad es de que el código de red es un tema fundamental para los sistemas eléctricos a nivel global. Y entrando en materia, lo que estamos viendo en pantalla es un extracto del Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la conexión de centros de carga al Sistema Eléctrico Nacional. Esta información es la que se encuentra vigente al día de hoy en nuestro país, lo que textual o coloquialmente hemos denominado como el Código de Red versión 2.0. Esto es lo que aplica el día de hoy. Y particularmente, si ustedes me lo permiten, me voy a referir a la parte de los centros de carga, porque un poquito en mi experiencia, desde que se publica esta disposición al día de hoy, una gran realidad en nuestro país es que el mayor rezago en temas de cumplimiento de código de red, pues lo tenemos identificado en los centros de carga. Entonces, la mayor parte de esta plática creo que va a estar muy orientada a eso. Eso no quiere decir que es lo único, por supuesto. El código de red, ya lo veremos en el transcurso de la plática, pues tiene una aplicación integral para todos aquellos que integramos los sistemas eléctricos a nivel global. Particularmente para los centros de carga, lo que tenemos vigente hoy en día, bueno, pues es el cumplimiento de ocho variables o de 8 parámetros, y particularmente para centros de carga en media y alta tensión. Empezamos desde la tensión, la frecuencia, el cortocircuito, factor de potencia, protecciones, control, intercambio de información y calidad de la potencia. En esta versión 2 del código de red tenemos una particularidad que no existía en la versión inicial, y eso es aplicativo únicamente para los centros de carga en media tensión, en donde ahora ya hay una clasificación en donde, dependiendo de la demanda contratada, si es menor a 1 megawatt, hay un cierto tipo de requerimientos aplicables, y si la demanda contratada es mayor o igual a 1 megawatt, pues hay una cierta clasificación de requerimientos que son de cumplimiento obligatorio. Para los centros de carga conectados en alta tensión, pues la realidad es de que no hay cambios significativos en términos de variables a cumplir respecto de lo que conocimos en su momento en la versión inicial. Esta plática, regularmente a mí me gusta mucho empezar en el cómo estamos hoy en día, qué es lo que tenemos vigente hoy en día, pero sobre todo, en el transcurso de la charla, tratar de identificar conjuntamente con todos ustedes cómo es que llegamos ahí y por qué es importante haber llegado a esto. Y para eso, pues definitivamente tenemos que hacer un paso por cambios regulatorios en nuestro país. La idea de esta plática no es hacer toda una reseña completa e integral en temas regulatorios en México. Creo que para ello tendríamos que diseñar una conferencia muy especial solo para esos temas. Pero cuando hablamos de código de red, y sobre todo un código de red como lo conocemos hoy en día,
sí es muy importante tener la claridad, al menos de los últimos 12 o 13 años, qué ha ocurrido en nuestro país en materia de regulación para entender de mejor forma cómo fue que llegamos a esto. Entonces vamos a partir, pues obviamente de manera obligada, al 20 de diciembre del 2013, fecha en la que se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma energética que habitualmente conocemos como la reforma del año 2013. Posteriormente, en el mes de agosto del 2014, se emite toda la legislación secundaria que da soporte a la reforma del 2013. Para abril del 2016, particularmente el 8 de abril, se emite la resolución 151, lo que conocemos como el Código de Red en su versión 1.0, emitido por la entonces Comisión Reguladora de Energía. Y en materia de Código de Red, esta disposición nos llevó a que 3 años después, abril del 2019, pues llegamos a la primera fecha crítica. Y más adelante vamos a platicar, cuando yo digo fecha crítica, ¿a qué me refiero con ese término? Porque en abril de 2019, bueno, pues es cuando se cumple el primer periodo de 3 años para que lo que se publica en el 2016 como Código de Red, pues tuviera un escenario de cumplimiento de manera satisfactoria. Sin embargo, como ya lo mencioné, creo que tenemos todavía mucho que trabajar en ese sentido. Posteriormente, en diciembre del 2017, se emite el Manual de Requerimientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista. Este documento, emitido por la Secretaría de Energía. Es muy importante resaltar lo que conocemos hoy coloquialmente como el Manual de TICS. Es muy importante resaltar que este manual es un manual vinculante al Código de Red. Es decir, de esas ocho variables que tenemos que evaluar, hay una variable que es el intercambio de información. El intercambio de información es una variable que en donde su cumplimiento de cómo garantizamos que lo estamos cumpliendo de la manera correcta es de acuerdo a lo que todo este manual de requerimientos de tecnologías de información y comunicaciones nos indica. Y es un manual, créanmelo, para quienes lo conocen, creo que me van a dar la razón. Para quienes tengan su primer encuentro con este manual, se van a dar cuenta de que es un manual que está muy bien llevado, está muy bien diseñado, que nos clasifica de una manera muy precisa los tipos de centros de cargas que nos podemos encontrar, y de acuerdo al tipo de centro de carga, a su nivel, al nivel de tensión con el cual se encuentra conectado el sistema y la forma en cómo se encuentra conectado, el requerimiento de intercambio de información es muy particular para cada uno de esos escenarios. Entonces creo que es un manual que por supuesto será siempre susceptible de ser revisado y mejorado, pero hoy en día se ha vuelto fundamental para garantizar una de las variables del cumplimiento del Código de Red. Por otro lado, en el mes de febrero del 2018 se emite el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga. Este es un documento que también es vinculante al Código de Red, y sobre todo la importancia de este documento implica o radica que en un mismo documento, a través de este manual, tenemos definidos, creo que tenemos definidos a un muy buen detalle de ingeniería y de aspectos técnicos. Tenemos plenamente definido qué es todo lo que tienen que cumplir desde las centrales de generación, los centros de carga principalmente, qué es todo lo que se tiene que cumplir para lograr esa conexión o interconexión en el sistema eléctrico en las mejores condiciones. Y repito, este manual para la interconexión de centrales eléctricas es un manual 100% vinculante al Código de Red. Posteriormente, en agosto del año 2020, se da a conocer el plan estratégico de la entonces Comisión Reguladora de Energía. Creo que ese evento y ese hito fue muy importante porque desde ese momento la CRE nos dio a conocer en ese plan estratégico, dentro de muchas iniciativas y muchos objetivos estratégicos, hubieron 2 o 3 objetivos que fueron fundamentales para que al día de hoy sea una realidad en nuestro país tener toda la estructura que nos permita contar con unidades de inspección
para garantizar el cumplimiento del código de red. Que más adelante en esta plática vamos a dar un poquito de mayor detalle de todo esto. Posteriormente, en octubre del 2021, se emite en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados pues la iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su momento denominamos la contrarreforma, es decir, una iniciativa que buscó hacer ajustes importantes respecto a la reforma promulgada en diciembre de 2023. Sin embargo, bueno, como ya es sabido por todos nosotros, al no alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, bueno, pues fue una iniciativa que no pudo prosperar. Posteriormente, el 31 de diciembre del 2021, se emite la resolución 550, lo que conocemos actualmente como el Código de Red versión 2.0, emitido por la entonces Comisión Reguladora de Energía, y documento que al día de hoy sigue vigente y que, bueno, que es la disposición ante la cual todos debemos ordenarnos para garantizar el cumplimiento de manera satisfactoria del Código de Red. Posteriormente, en mayo del 2024, se emite el Acuerdo 054, que son las bases normativas para autorizar unidades de inspección en nuestro país. Este es un documento muy importante porque, bueno, emana de lo que años atrás la Comisión Reguladora de Energía, en sus objetivos estratégicos, pues ya nos dejaba ver, ¿no?, que esto iba a llegar, y bueno, finalmente en marzo del año pasado fue una realidad tener en nuestro país esa disposición. Para octubre del 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Energética del 2024, es decir, otra vez una modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como era, pues obviamente, consecuencia natural, necesitábamos para esas modificaciones constitucionales de octubre del 2024, pues todo un marco regulatorio que le dé soporte ahora a esta nueva forma de cómo vamos a estar trabajando en el tema energético, particularmente en lo que nos compete a nosotros en materia de electricidad para nuestro país. Y en marzo de 2025, bueno, pues se publica la ley del sector eléctrico en México. Y para resaltar y cerrar esta parte de un poquito de resumen de temas regulatorios en nuestro país, bueno, pues en marzo, 19 de marzo del 2025, se declara, bueno, pues formalmente la extinción de la Comisión Reguladora de Energía para darle ahora creación a la Comisión Nacional de Energía. Un tema, por supuesto, de mucha importancia, pero sobre todo un tema que cuando esto sucedió causó mucha inquietud y mucha incertidumbre desde el punto de vista de quien está obligado a cumplir el código de red, pero que ocasionalmente no tiene todo el conocimiento, tanto técnico, administrativo, jurídico, legal y regulatorio, para entender con toda claridad lo que implicaba la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. Yo me encontré con muchos casos en donde las consultas iban en el sentido de preguntar: oye, ingeniero, fíjese que a raíz de que, bueno, pues la CRE ya no existe, entendemos que el código de red deja de ser de cumplimiento obligatorio. Oye, ingeniero, fíjese que a raíz de que la CRE va a desaparecer, es cierto que el código de red ya deja de tener una aplicación. Todas esas inquietudes, pues obviamente creo que son inquietudes muy normales y muy naturales. Repito, cuando no se tiene un conocimiento muy completo, muy pleno de todo lo que implica eso. Pero bueno, para eso estamos, pues muchos de nosotros, ¿no?, que podemos ayudar y podemos orientar. Hoy en día, a través de ese proceso de haber desaparecido la CRE y de tener ahora la Comisión Nacional de Energía, pues voy a tratar de compartirlo de manera muy didáctica. Todas las funciones y atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía, pues ahora, a través de la Secretaría de Energía, pues son trasladadas a la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, el Código de Red, pues es una disposición que sigue teniendo, por supuesto, vigencia, y más adelante, con lo que vamos a estar viendo, vamos a entender que el Código de Red no solo es una disposición que debe ser vigente por un tema legal o administrativo de ley,
dispuesto. El código de red es un elemento que va más allá de eso. Y para eso siempre planteamos, personalmente yo siempre planteo dos preguntas. Primero, ¿estoy obligado a cumplir con toda esta regulación? Un poquito de lo que ya vimos. ¿Estoy obligado a cumplirlo? Y la segunda, ¿verdaderamente es necesario contar con todo este marco regulatorio? Y esas preguntas, ¿por qué las pongo como parte central de esta plática? Porque son preguntas muy recurrentes de todos aquellos que hoy en día están obligados al cumplimiento del código de red, principalmente en centros de carga, pero que no tienen el conocimiento detallado para entender desde el punto de vista regulatorio, pues por qué tantas disposiciones, por qué tanta regulación. Mi centro de carga, pues sí, estoy en media tensión, pero mi consumo es mínimo. ¿Por qué debo cumplir con todo eso? Entonces, dando respuesta a la primera pregunta, pues desde el punto de vista legal, pues sí son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Para los usuarios del sistema eléctrico. Y de no cumplir con ello, pues vamos a estar expuestos a una sanción, ¿no? Dando respuesta a la pregunta número 1, quizá a lo mejor podríamos estar llegando a las conclusiones de esta plática, pero dejar el tema de entender el cumplimiento del código de red por un tema de obligación y que por el hecho de no hacerlo estará expuesto a una sanción, si lo dejáramos ahí, creo que nos estaríamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor comprensión de por qué sí lo debemos hacer y de por qué sí es necesario tener un marco regulatorio muy completo. Técnicamente debemos decir que sí necesitamos un código de red. Todos los sistemas eléctricos del mundo necesitan desarrollarse de manera ordenada. El sistema eléctrico nacional en nuestro país no es la excepción. Cumplir con la regulación promueve que cada usuario del sistema eléctrico mitigue los efectos que pueda provocar en detrimento de la continuidad y calidad del suministro eléctrico. Y esto que vemos en pantalla no es otra cosa más que un extracto de la disposición publicada el 31 de diciembre de 2021, que conocemos como Código Red versión 2.0, y particularmente es el objetivo. La idea de esta plática no es venir a leer la información y la documentación que está disponible para todos en muchos portales públicos de acceso a la información, pero sí es muy importante, sobre todo en el objetivo y en el alcance del código de red, sí es muy importante transmitirlo tal cual está definido, para que no se quede solo a la interpretación de José Luis García Urresti. Lo que yo entendí pues es lo que dice así, este es el objetivo, hacia allá tenemos que ir. Entonces no es otra cosa más que señalar que los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad incluidos en este documento, Código de Red, tiene como objetivo permitir e incentivar que el sistema eléctrico nacional, como área estratégica exclusiva del Estado en su control, se desarrolle, mantenga, opere, amplíe y modernice de manera coordinada, con base en los requerimientos técnicos operativos y de una manera eficiente, viable, factible y económica. ¿En beneficio de quién? Pues del interés general, ¿no? Lo anterior bajo los principios de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Los términos de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad son términos y son definiciones que en los últimos años, pues yo las escucho en muchos lados, ¿no? Las escucho en muchos lados, se mencionan en muchos lugares, pero cuando estos términos los tenemos que llevar a definir a través de la eficiencia, de la calidad, de la confiabilidad, de la continuidad, seguridad y sustentabilidad, a definir un sistema eléctrico, el tema ya no se vuelve tan sencillo, ¿sí? Porque son términos que son de aplicabilidad, se aplican pues en muchos entornos, en muchas industrias, en muchos procesos, en muchas especialidades. Pero cuando los llevamos a los términos del sistema eléctrico, cada uno de estos términos toma una connotación completamente diferente. Y bueno, el campo de aplicación, pues ¿quiénes están obligados? Pues el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE,
los transportistas, distribuidores, las centrales eléctricas, los centros de carga, generadores, suministradores, usuarios calificados, comercializadores no suministradores y contratistas. En conclusión, el código de red es de cumplimiento obligatorio ¿para quién? Para todos los usuarios del sistema eléctrico nacional. Ahora bien, el código de red en la versión actual, ya lo dijimos, es de cumplimiento obligatorio, refiriéndonos particularmente a los centros de carga. Pero sobre todo, esta versión 2 de código de red es un documento muy completo respecto de lo que fue la versión 1 del código de red. ¿Por qué? Porque ahora en esta versión 2 de código de red tenemos plenamente definidos los aspectos de operación, de planeación, de generación y de los centros de carga. Es decir, las condiciones operativas para asegurar el suministro eléctrico en condiciones de seguridad y continuidad están plenamente definidas. Todo lo que implica en la elaboración de los programas de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución queda plenamente definido. Y por el lado de las centrales de generación y de los centros de carga, esta versión del código de red define, creo yo, a un muy buen detalle, los parámetros que cada uno tiene que cumplir y cómo debemos hacerlo. Y solo para poner un ejemplo, si nosotros regresáramos y tuviéramos ahorita aquí en nuestras manos la versión 1 del código de red, nos daríamos cuenta de que la versión 1 del código de red fue un documento que no llegaba más allá de las 79 páginas. De esas 79 páginas, para centros de carga, eran las últimas 5 o 6 páginas, si mal no recuerdo. Por supuesto, teníamos que partir de algo. Esta versión 2 del código de red ahora es un documento mucho más completo. Hablamos de un código de red de más de 300 páginas, en donde, por supuesto, todo lo que acabamos de comentar y que vemos en esta lámina viene descrito a un mejor detalle de aplicación y de comprensión para todos nosotros. Y bueno, pues es de señalar que para los usuarios que están conectados en baja tensión, el código de red pues no es de aplicación. Ahora bien, cuando hablamos de los sistemas eléctricos, habitualmente siempre nos referimos al proceso de generación, transmisión y distribución. Y cuando hablamos de estos tres elementos, como parte del sistema eléctrico, pues del análisis que hacemos conjuntamente de estos tres procesos, se define la planeación, ¿no? Se define el futuro, que para el caso de nuestro país, pues el resultado de la planeación, de la generación, transmisión y distribución, pues en nuestro país nos da como resultado el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, lo que conocemos como el PRODECEN. Y dentro de esta planeación, plasmada a través de un programa de desarrollo y de implementación, bueno, pues se definen las inversiones, ¿no? ¿A dónde vamos a invertir en nueva infraestructura y a dónde vamos a destinar recursos financieros para modernización de la infraestructura existente? Y para el caso de nuestro país, obviamente todo esto siempre soportado con información, por supuesto, que proporciona el Centro Nacional de Control de Energía. La CFE, por supuesto, es fundamental en el desarrollo de todo esto. Y pues obviamente la CNER en materia de emisión de políticas públicas. Y bueno, pues los entes reguladores como responsables de garantizar que todo esto se desarrolle bajo las disposiciones emitidas para cada uno de estos casos. Pero todo esto que he explicado en una lámina y que pareciera tan sencillo, pues realmente implica un trabajo de mucho tiempo, de muchas personas, de muchas áreas de especialidad, de muchas entidades, y todo esto se hace con un solo objetivo, con el objetivo de que la energía que se genera, indistintamente la tecnología con la que estemos generando, pero el objetivo de todo esto que es que esa energía generada llegue a los lugares a donde va a ser consumida y llegue en los mejores estándares, lo que ya hemos dicho repetidamente y lo vamos a estar repitiendo muchas veces más. Que esa energía llegue en los mejores estándares de calidad, continuidad, seguridad, continuidad y sustentabilidad.
¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que el centro de carga es una parte muy importante de la cadena de valor. Y esto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque esto personalmente yo me lo he encontrado, sobre todo cuando tenemos acercamiento con algunas cámaras que asocian a cierto tipo de industria o con algunos parques industriales en donde, bueno, pues son centros de carga obligados al cumplimiento del código de red, y en donde muchas veces la decisión de sí hacer el diagnóstico o no hacerlo, muchas veces esa decisión pues llega a un consejo de administración en donde no siempre dentro de ese consejo de administración pues está compuesto por ingenieros o por técnicos que entiendan el tema como lo entendemos nosotros. Entonces, esa percepción de que soy cliente y bajo la premisa de que el cliente siempre tiene la razón, creo que el usuario de la energía eléctrica, en el momento donde deja de ser cliente y se convierte en un usuario de un producto y de un servicio, en donde cuando yo ya soy usuario de ese servicio en automático, formo parte de esa cadena de valor, ahora ese usuario que dejó de ser cliente, pues ahora tiene muchas obligaciones y tiene muchas responsabilidades, ¿no? Porque si bien es cierto, ya mencionamos que todo lo que se hace en términos de planeación, de inversión y de muchas cosas, es con el propósito de seguir atendiendo el incremento de la demanda de energía para los centros de carga. El centro de carga forma parte de esto, ¿no? Y para ello, pues no haría falta más que poner muchos ejemplos de cosas que suceden permanentemente, ¿no? Cuando un usuario conectado en media tensión tiene una falla al interior de su centro de carga y esa falla no se contiene de la manera correcta, pues a lo mejor tiene un impacto en el sistema, y dependiendo del tipo de usuario y en qué parte esté conectado, pues a lo mejor el impacto es menor, pero no deja de ser un impacto. Pero si ese usuario está conectado en la red de 115 kV o en la red de 230 o 400 y tiene un disturbio al interior de su centro de carga y no se contiene de manera correcta, creo que el impacto que puede permear el sistema, por supuesto, va a ser un impacto mayor. Entonces, bajo esa premisa, el centro de carga tiene que entender que desde hace mucho tiempo el centro de carga dejó de ser un cliente y ahora forma parte de una cadena de valor y forma parte de un sistema que conocemos como sistema eléctrico de potencia, y que ese centro de carga, con su mal desempeño, puede generar un disturbio importante a nivel de sistema, pero por el contrario, ese centro de carga, con su buen desempeño eléctrico, va a contribuir de manera satisfactoria al desarrollo del sistema eléctrico. Entonces ahora, particularmente hablando ahora código de red, ¿cómo ha evolucionado el código de red en México? Si nosotros hablamos de la evolución del código de red, como lo conocemos hoy en día, tenemos otra opción más que referirnos al mes de abril del 2016. Y la única referencia que tendremos de evolución de código de red, pues será de abril del 2016, pues a la fecha, ¿no? Y lo único que ha sucedido de abril del 2016 al día de hoy, pues son los eventos que ya platiqué, ¿no? En abril del 2016 se emitió la primera versión del código de red. En abril del 2019 llegamos a la fecha crítica del cumplimiento del código de red, y que el 31 de diciembre del 2021 se publicó la versión 2 del código de red. Y que es muy seguro que en los próximos meses tengamos una propuesta o una iniciativa de una versión 3.0 del código de red. Si realmente quisiéramos hacer una cronología de evolución en México del código de red, creo que nos limitaríamos a lo que vemos en pantalla. O sea, definitivamente no podríamos ir más allá. Todavía si quisiera yo buscarle más a la información que estamos viendo para tratar de darle más cuerpo
a la cronología de código de red en nuestro país, a lo mejor yo podría decir, bueno, dentro de los eventos importantes que hemos tenido, en abril del 2019 fue la primera fecha crítica. ¿Por qué? Porque cuando se publica la versión 1 del código de red en abril del 2016, pues se dio una referencia a 3 años, pues para que los centros de carga cumplieran al 100%, pues lo que ahí decía, ¿no? Y se vuelve la primera fecha crítica. ¿Y qué resulta? Que cuando llegamos a abril del 2019, la realidad es de que los centros de carga identificados en el país, pues teníamos un avance en el nivel de cumplimiento muy bajo, muy bajo. Y a lo mejor era entendible, pero era un cumplimiento muy bajo. Si este mismo cuadro en rojo yo me lo traigo a la fecha de hoy, creo que ya cada vez es más complicado entender por qué no lo hemos cumplido. No hay que perder de vista que cuando el código de red se publica en abril del 2016, centros de carga que todavía no entraban en operación, pero que ya estaban en proceso de construcción. Esos ya no iban a poder cumplir. Y por otro lado, pues estaba todo ese universo de centros de carga que ya existían en media y alta tensión, pero que no se diseñaron y no se concibieron respecto de lo que exigía el código de red en abril del 2016. Entonces, todo eso sabíamos y teníamos muy claro que todos esos centros de carga no lo iban a cumplir. Sin embargo, se dio un periodo de 3 años para que se cumpliera. Lo que es muy difícil de entender es que al día de hoy nos hemos encontrado con centros de carga que se terminaron de construir hace un año, hace año y medio, hace 2 años, incluso algunos que están en proceso de construcción hoy en día, y que cuando se hace una revisión, pues identificamos que no se están construyendo apegados al cumplimiento de código de red. Es decir, sigue habiendo un área de oportunidad muy, muy importante. Entonces, si yo quisiera, repito, buscar la manera de cómo generar más cronología de por qué el código de red es importante, esta lámina no me da más para eso. Sin embargo, tenemos que regresar a la historia. ¿Y por qué es muy importante la historia? Y esta información nos dice muchísimo. 1879, en nuestro país, se establece la primera planta de electrificación en México con una capacidad de 1.8 kilowatts. Aquí la pregunta es, en 1879, yo estoy seguro y estoy convencido, sin temor a equivocarme, es más, lo puedo firmar, que en 1879 no existía el código de red. Pero lo que también estoy muy seguro, que en 1879 existían criterios técnicos que llevaron a que esa primera planta de electrificación en México de 1.8 kilowatts de capacidad se conectara en las mejores condiciones. ¿De qué? De calidad, de seguridad, de confiabilidad. Y si después nos vamos a principios de 1900, particularmente a 1903, cuando se funda la compañía Luz y Fuerza del Centro, obviamente a principios de 1900 Luz y Fuerza del Centro se crea, pero se crea ya con base en una estructura de infraestructura eléctrica ya existente en nuestro país. Bueno, para 1903, esa infraestructura que ya se tenía, pues era infraestructura que sin un código de red, al menos iba creciendo y se iba desarrollando bajo el cumplimiento de ciertos criterios técnicos y de ingeniería muy bien definidos, ¿no? No se diga para 1937, ¿no? Cuando se funda la Comisión Federal de Electricidad por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? En Mérida, Yucatán. Y posteriormente, de 1944, el ingeniero Teodoro Albarrán Pliego edifica la primera central hidroeléctrica en México, Ixtapantongo, ¿no? Yo me atrevo a garantizar que para la década de los 30 y los 40 en nuestro país, de red, pero sí teníamos ya seguramente muchos lineamientos técnicos y de ingeniería que nos decían cómo tenía que llevarse la interconexión de una nueva central para garantizar que aspectos de seguridad, de calidad, de integridad y de continuidad. Perdón, creo que hay un micrófono abierto. Gracias.
Y bueno, para 1960, pues, Estás en mute. ahí está. Sí, ya creo que nos apagaron remotos, pero ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Ok, muy bien. Entonces, esta lámina para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad es de que siempre ha existido en nuestro país y en el mundo, hablando de sistemas eléctricos, siempre han existido parámetros que tenemos que cumplir para garantizar que los sistemas se vayan desarrollando de manera ordenada. ¿Cuál es la diferencia ahora con el código de red? La diferencia, ¿cuál es? Que ahora el código de red, y que son de las cosas que por supuesto yo celebro mucho, el código de red, ¿qué hace? El código de red ahora hace que todos los documentos que a lo mejor antes teníamos por separado, a lo mejor generación tenía sus criterios y lineamientos, transmisión los suyos, distribución los suyos, el SENACE quizá por allá los suyos. ¿Qué hace el código de red? El código de red integra en un documento único el 100% de los criterios con los que tienen que cumplir ¿quiénes? Pues los que ya dijimos, ¿no? Quien genera, quien transmite, quien distribuye, quien tiene el control, en fin, todos los que ya comentamos. Y lo que da mucha relevancia al código de red, ¿qué es ahora? Pues que por ahí aparece el tema de ¿qué? Pues aparece el tema de la penalización, ¿no? Y por eso ahora lo hace diferente. Y finalmente, pues así tiene que ser, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo con el tema del código de red, ¿no? O sea, el tema de la penalización, por supuesto, va a estar siempre latente, pero no lo veamos ahí. O sea, el código de red, por supuesto, puede implicar hacer una inversión en el centro de carga, que puede ser menor o puede ser mayor, por supuesto que lo puede implicar, pero yo siempre pongo un ejemplo y una analogía muy didáctica que nos permita entender la importancia de sí hacer el diagnóstico del código de red y de sí invertir en lo necesario. Y voy a hacer esa analogía muy rápido. Si ahorita yo quito la presentación y pongo mi cámara y todos me ven, yo haría una pregunta y preguntaría a toda la audiencia. A ver, los que me ven por cámara, ¿cómo me ven? Y seguramente las respuestas van a ser, no, pues ingeniero, te ves muy bien, José Luis, no, pues te vemos bien, es más, te vemos mejor que hace años, quienes ya me conocen. Yo personalmente les puedo decir, físicamente me siento bien, creo que duermo mis horas como debe de ser, trato de cuidar mi alimentación, procuro hacer ejercicio 2, 3 veces por semana. En términos generales, la respuesta sería, me siento muy bien. Pero si en este momento me hicieran una química sanguínea de 36 o de 40 elementos, a lo mejor la realidad cambia, ¿no? Seguramente saldrán muchos verdes, pero a lo mejor por ahí salen algunos rojos, ¿no? Y de los que están en verde, a lo mejor hay algunos que salen en verde, pero estoy a un punto de que el verde se convierta en rojo, ¿no? Entonces, ese check-up médico, ¿a mí para qué me sirve? Primero, para entender realmente cómo estoy. Primero, entender cómo estoy y segundo, tomar las acciones necesarias en las variables donde yo sé que si no lo hago, estoy a poco tiempo de que suceda algo. En el sistema eléctrico del centro de carga, ¿qué sucede? Sucede lo mismo. Yo he visitado muchos centros de carga, muchos parques industriales y me dicen, ingeniero, llevamos 5 años sin tener una falla, estamos bien, no tenemos problema, nuestros transformadores todos balanceados, bien, todo. Ok, estoy de acuerdo con eso. Pero ya pusiste un analizador, ya me diste un periodo de 7 días, de 15 días continuos. No lo he hecho. Pues vamos a hacerlo. Y cuando lo hacemos, ¿qué resulta? Resulta que sí hay muchas áreas de oportunidad. Y el código de red, ¿qué implica? Pues implica eso, ¿no? Y bueno, pasando para comentar de manera muy breve el tema de las unidades de inspección. Ya lo mencionaba yo anteriormente, dentro del plan estratégico de la CRE del 2020, pues uno de sus objetivos era ¿no? Que en México pudiera ser una realidad contar con unidades de inspección en el cumplimiento del código de red. Y esto que vemos en pantalla no es otra cosa más que una impresión de pantalla en su momento de la página de la CRE, cuando hizo pública
la asignación ya de la primera autorización a una unidad de inspección en México para código de red, que son Verificadores Unidos de México, SADCB. Y de aquí yo quiero resaltar algo muy importante. Los primeros días de abril de este año hubo un evento aquí en México donde se hizo la presentación oficial de esta unidad de inspección para código de red. Y de manera sobresaliente en ese evento tuvimos la participación del subsecretario de Electricidad, el doctor Rojas. Y creo que dentro del mensaje que él dio a todos los que estábamos ahí, dijo algo que a mí me hizo mucho sentido y que yo celebro mucho que desde esa posición se tenga esa visión. Él puntualmente mencionó que el código de red es algo prácticamente que llegó para quedarse, que tenemos que trabajar primero en buscar las iniciativas necesarias para que ese rezago que tenemos en centros de carga en términos de su cumplimiento cada vez sea menor. Y segundo, tenemos que empezar a generar cultura para entender y aceptar que cada versión nueva de código de red tiene que ser una versión más exigente. ¿Por qué? Si ahorita tuviéramos aquí una pantalla donde pudiéramos ver todas las solicitudes de conexiones, principalmente parques industriales que hay en el país, seguramente estaríamos viendo una cantidad importante de solicitudes. Y si de todas esas solicitudes hiciéramos una sumatoria de todos los MBAs que se están demandando, seguramente veríamos una cantidad muy importante de MBAs que se demandan para los próximos años. Si esa atención de todas esas solicitudes no se hace de manera ordenada y el código de red está diseñado para eso, creo que estaríamos condicionando un sistema eléctrico en nuestro país que puede empezar a perder los niveles de confiabilidad que tiene. Entonces, el código de red, primero, no solo es fundamental. Tenemos que entender que cada que salga una versión nueva de código de red, esa versión tiene que ser todavía más exigente que la anterior. Porque si no lo procuramos de esa forma, creo que estaríamos abriendo la puerta a que todo lo que hemos logrado durante muchos años en términos de confiabilidad se pueda empezar a perder. Y bueno, llegamos a la parte, ¿no?, de la fecha, del tema crítico y de la penalización, ¿no? En la versión 1 del código de red, pues la penalización fue muy puntual. Este criterio de penalización se trasladó a la versión 2 del código de red, en donde, bueno, pues nos pueden multar del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior, y en el peor de los casos, bueno, pues con multas de 50,000 a 200,000 salarios mínimos. Bueno, cualquiera de los dos escenarios puede ser mejor o peor. Al final del día es caer en el terreno de la penalización, y es algo que por supuesto tenemos que evitar, ¿no? Pero fíjense algo muy interesante, y esto fue porque a raíz de que se publica la ley del sector eléctrico y que se deroga la ley de la industria eléctrica, porque lo que estamos viendo aquí esto nos manda al artículo 165 de la ley de la industria eléctrica, donde estaban definidas las penalizaciones. Entonces, cuando la ley de la industria eléctrica se deroga, pues hubo mucha gente que me llamó y me consultó: oye, ingeniero, pues ya no existe la ley de la industria eléctrica, por lo tanto ya no hay penalizaciones, y por lo tanto el código de red, si no lo cumplo, no pasa nada. No, por supuesto pasa. Si tu inquietud es la penalización, pues déjame decirte que vas a seguir con la inquietud. ¿Por qué? Porque ahora, en el artículo 184 de la ley del sector eléctrico, queda plenamente definido el tema de la penalización, y en los mismos escenarios y alcances, con multas del 10% de los ingresos brutos percibidos el año anterior, y con multas del 125,000 a 500,000, 14,000 unidades de medida y actualización. Y en los dos escenarios, ¿por qué razón? Dejar de observar de manera grave y a juicio de la Secretaría de Energía las disposiciones en materia de
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. ¿De quién? Del sistema eléctrico nacional. Entonces, el tema de la penalización, repito, si alguien va a tomar la decisión únicamente por el tema de la penalización, ahí está. Esa no desaparece, está contemplada hoy en día en el tema de la ley del sector eléctrico. Y bueno, pues ya para ir concluyendo, pues compartir algunas experiencias, ¿no? En el proceso de evaluación del cumplimiento del código de red, principalmente para centros de carga. Hemos hecho una tipificación de los centros de carga en nuestro país. Subestación compartida en media tensión, subestación particular en media tensión, cuando el centro de carga tiene múltiples transformadores en media tensión y cuando el centro de carga está conectado a través de una subestación en alta tensión, que puede ser una subestación transformadora, puede ser un cuadro de maniobras en 115, 230 y 400 kV. Cada uno de estos escenarios se atiende de una manera muy particular. Y sobre todo, aquí entra algo en donde yo pediría que obviamente estemos todos muy pendientes. Si próximamente hay una emisión o una propuesta de emisión de un código de red versión 3.0, seguramente esto tendrá que pasar por el portal de la CONAMER, es decir, pasar a la consulta pública. Y algo en donde creo que todos debemos tener una participación muy importante es cuando los documentos están en consulta pública. Porque ya cuando los documentos son publicados en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ese momento es cuando nos ponemos a leerlos y a revisarlos. Y si hubo algo que no quedó muy claro, hay algo que no entiendo muy bien, hay algo que yo no sé y no es claro si me aplica o no me aplica, desafortunadamente lo vemos cuando el documento ya es una disposición. Entonces, el tema de la consulta pública es algo muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahí tendremos la oportunidad, pues, de hacer muchos comentarios, ¿no? Y créanmelo, esto se los comparto con conocimiento de causa. Si los comentarios por CONAMER que llegan a quien promueve el documento son 100 comentarios o 100 preguntas o son 5,000 o son 6,000 o son 10,000, créanmelo, todos son revisados. Todos son revisados. Y creo que hoy en la Comisión Nacional de Energía contamos con personas que conocen a un gran nivel de detalle todos estos temas, particularmente el tema de código de red. Hay un muy buen entendimiento, hay una muy buena comprensión. Y si más adelante hay una publicación de la versión 3 del código de red, repito, ojalá todos estemos muy pendientes de eso, ¿no? Y bueno, para quienes se dediquen a hacer diagnósticos del cumplimiento del código de red o quienes sean responsables de centros de carga, pues hay que asegurarnos, ¿no?, de que el equipo de medición que se utilice pues sea el adecuado, es decir, que cumpla con la norma IS 61430, analizadores clase A, que se garantice que el personal encargado de realizar el diagnóstico tenga la experiencia necesaria y finalmente, bueno, pues definir un plan de trabajo objetivo que sea realizable de acuerdo a las capacidades financieras del centro de carga en un tiempo razonable también. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, pues para ir concluyendo, ¿qué podemos decir? Que la ampliación y la modernización de la infraestructura del sistema eléctrico nacional pues debe tener como objetivo la mejora continua de lo que ya muchas veces dijimos, de la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. La interconexión de centrales eléctricas al sistema eléctrico nacional debe llevarse a cabo con el objetivo de mejorar. O sea, el hecho de interconectar unas centrales porque vamos a mejorar. Pero si la vamos a interconectar para complicar una parte del sistema, quizá no vamos por el camino correcto. Y en los centros de carga sucede lo mismo, ¿no? La conexión de los centros de carga no debe incidir negativamente los niveles de eficiencia y de todo lo demás en el sistema eléctrico nacional. Debemos generar cultura de ser un buen vecino eléctrico. Y finalmente, debemos señalar que los sistemas de información y comunicaciones que se utilizan para el sistema eléctrico nacional
hoy en día son vitales, son fundamentales. Es decir, hoy en día ya no podemos visualizar un sistema eléctrico si no es a través de las herramientas de TICS. Y obviamente las herramientas de TICS llevan de la mano pues un tema pues un tema de seguridad, ¿no? Y finalmente, pues debo mencionar que la única forma en la que podemos garantizar que se cumpla todo lo que repetidamente dijimos en esta plática, pues es ¿cómo? Pues es cumplir con el código de red. ¿Quiénes? Todos los usuarios del sistema eléctrico nacional. Pues bueno, yo con esto concluyo. Obviamente en 50, 60 minutos a veces es un poquito complicado tratar de hablar de un tema que tiene mucha información y que tiene mucho que compartir. Sin embargo, bueno, pues hice lo posible en este tiempo de tratar de compactar los aspectos que considero son relevantes y que en este foro para mí era importante compartir con todos ustedes. Y bueno, pues de tener alguna pregunta, pediríamos que las envíen a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas y a vuelta de correo, bueno, estaríamos dando respuesta a cada uno de ustedes. De mi parte es todo. Nuevamente agradezco mucho a la audiencia, al equipo de SIGREA, a mis compañeros y por supuesto, como siempre, me reitero a sus apreciables órdenes. Le regreso la palabra al doctor Gerardo Iriart. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Luis García Urresti, por la excelente presentación, muy clara, que refleja la calidad de lo que SIGRE trata de transmitir en estas conferencias. Quedó allí marcada el correo donde mandar sus preguntas, y con esto daríamos por terminado la sesión de hoy. Antes hago el anuncio de la sesión que sigue, que será la conferencia del jueves 21 de agosto, que será la cuarta, que la impartirá el ingeniero Federico López de Alba, y será incidencia del cambio climático en la reestructura eléctrica del país. Están cordialmente invitados. Eso es todo de nuestra parte.